Hola, soy Vector T13, el creador y desarrollador del proyecto Antidetect. Antidetect es un producto de software único que le permite cambiar su identidad en Internet. En este vídeo, presentaré mi software a los principiantes. Y para los usuarios avanzados que son clientes de nuestro servicio y llevan mucho tiempo trabajando con el proyecto Antidetect, recomiendo prestar atención a los códigos de tiempo en la descripción de este vídeo. Allí podéis elegir el material que necesitáis, pero recomendaría empezar por la segunda parte del vídeo, en la que hablaré del nuevo funcionalidad y las últimas actualizaciones del proyecto. Bueno, para aquellos que aún no han trabajado con el producto antidetección, quiero comenzar una breve conferencia. Así que, aquí vamos. ¿Qué es un Antidetect? Antidetect, como he dicho antes, es un producto que te permite cambiar tu personalidad. ¿Por qué lo necesitas? Te preguntas a ti mismo. ¿Sabes cuál es el producto más vendido en Internet? Hazte una pregunta. ¿Tal vez sean hipones? LOL. ¿Tal vez sean las drogas? LOL. ¿Cuál es el producto más vendido en Internet? Sería más correcto decir no qué, sino quién. Y ese eres tú, el usuario. Eres el producto más vendido en Internet. El mercado de esclavos ha dejado de existir, pero ha dejado de existir en el mundo real. En Internet, el mercado de esclavos es la mayor porción de oro. Y todas las corporaciones están tratando de cortar un pedazo de esta enorme pieza de oro. Te diré lo que está pasando y a qué me refiero. A los ojos de la corporación, el usuario es solo una billetera. Y puedes vender un producto a esta billetera, puedes vender un servicio, puedes vender información. Si no puedes vender un producto, un servicio o información, entonces puedes vender al usuario. Y luego una corporación revende ese usuario a otra corporación. Y a los ojos de este usuario, no pasa nada malo. Oh, me cambié a Google, genial, me cambié a Amazon, gracias a Google, porque soy tonto, ni siquiera puedo recordar qué nombre de dominio tiene Amazon, fui a eBay, hice una compra allí, me cambié a Pornhub, me lo pasé muy bien allí. Hay muchos ejemplos de este tipo. ¿Y qué usas cuando navegas por estos recursos? Está utilizando navegadores que están escritos por las mismas corporaciones. Estás usando el sistema operativo Windows, que es una botnet en sí misma, un virus en sí mismo. Cada vez que instala su sistema operativo, recopila datos de su PC, recopila datos sobre su ubicación, recopila datos sobre sus dispositivos y dispositivos LAN, y luego envía los datos a los servidores de Microsoft y dice condicionalmente, hey, estoy aquí, aquí está, un nuevo usuario, un nuevo usuario, un nuevo esclavo. Algunos usuarios que pueden escuchar este vídeo y probablemente ya hayan encontrado una solución a este problema. Puedes desinstalar el sistema operativo Windows, instalar Linux, si vas aún más lejos, puedes instalar Tals, puedes instalar Cubes, o Bonix y otras ediciones especiales del sistema operativo Linux, y en este caso, se acabará el espionaje por parte de Windows. El uso de navegadores personalizados le permite evitar ser rastreado por Google y todo está bien y parece que el problema se ha resuelto y este es el final de nuestro vídeo de 5 minutos, sin embargo, quiero decirles a esos usuarios de inmediato, están profundamente equivocados, sus Tals instalados, sus Bonix instalados, Cubes y otras ediciones de Linux no resolverán nada en absoluto. Y te explico por qué. Hay un concepto llamado el principio del pasamontañas. ¿Qué es el principio del pasamontañas? Imaginemos que Internet es una gran ciudad. En esta gran ciudad, hay sistemas de pago,
hay bancos, hay tiendas y solo hay calles por las que el usuario simplemente camina. Entonces, cuando instalas ediciones especiales de sistemas operativos en tu PC, software especial para el anonimato, entre comillas, ¿qué sucede en este caso? En ese caso, te pones un pasamontañas y cuando sales a la calle con un pasamontañas, ¿qué pasa? Nadie sabrá tu verdadero rostro, pero todos sabrán a dónde fue el idiota del pasamontañas. En este caso, la anonimización conduce a la singularidad de este usuario. Además, trate de ir a un banco en Bleclave, intente ir a una oficina del gobierno en Bleclave, intente ir a una ferretería en Bleclave. No te dejarán entrar, no te dejarán entrar, y en el mejor de los casos te echarán por la puerta, en el peor de los casos llamarán a la policía. ¿Por qué sucede esto? El hecho es que nuestro mundo no está hecho para el anonimato. Desafortunadamente, en el mundo en el que todos estamos acostumbrados a vivir, las corporaciones juegan el papel más importante. ¿Por qué? Porque tienen el dinero. Cuanto mejor te conozcan a ti, el usuario, más dinero podrán ganar. ¿Qué quiero decir con eso? Imaginemos un recurso web que vende bienes. Tienda online. Los usuarios están cambiando a esta tienda en línea. Por ejemplo, fue visitado por 10 usuarios. La tienda no sabe qué tipo de usuarios son, qué tipo de publicidad, qué productos ofrecerles. Sin embargo, si la tienda utiliza tecnología de seguimiento de usuarios, entonces puede darse cuenta de que de cada 10 usuarios que se han cambiado a ella, un usuario es una abuela de 70 años, tal vez le venda un audífono y otro usuario, que es una niña de 13 años, tal vez le venda un CD de canciones de Justin Bieber. Por cierto, los CDS siguen a la venta, ¿quién sabe? Cuéntanos en los comentarios. ¿Y si mezclamos estos productos, si le ofrecemos un audífono a una niña de 13 años, ¿lo comprará? LOL. Si le ofrecemos a una abuela de 70 años una canción de Justin Bieber, ¿la comprará? No, nos maldecirá. En este caso, la tienda no ganará dinero. Sin embargo, cuanto mejor conozca la tienda a su usuario, con mayor precisión se le ofrecerá el producto. Y con mayor precisión se monetizará a este usuario. Diablos, recuerda Pornhub, piensa en otros sitios, saben qué tipo de porno estás viendo, te dan recomendaciones basadas en tus preferencias, por lo que saben con que te estás masturbando por las noches. ¿Quieres evitarlo? Antidetección. Antidetect te permite cambiar tu personalidad de tal manera que no llevas pasamontañas, sino que estás. Una personalidad completamente diferente y una personalidad que coincide completamente con los parámetros de una persona real. Vamos a conocernos. Por lo tanto, si está interesado y desea utilizar el producto de software Antidetect, le recomiendo que comience a familiarizarse con el recurso Web Detect Expert, y también quiero recomendar inmediatamente un canal de telegramas con el nombre simple de Antidetect. Antidetect es el canal principal de Vector T13 Technologies, de la cual soy representante, fundador y CEO. El recurso Web Detect Expert combina la posibilidad de utilizar antidetección como producto de software, así como de utilizar servicios adicionales como proxy, activación por SMS, es decir, números virtuales y un gran número de comprobadores interesantes. Pero hablaremos de lo que son las damas un poco más adelante. Por lo tanto, el producto de software antidetección es una versión modificada de VirtualBox, o mejor dicho, no es una versión modificada de VirtualBox, es un producto separado de VirtualBox. Está basado en el código fuente de VirtualBox, por supuesto, pero ha sido rediseñado para que podamos crear un número ilimitado de máquinas virtuales dentro de uno de nuestros ordenadores físicos. Es decir, cuando quieras convertirte en una persona nueva, por ejemplo,
puedes ir a la tienda y comprar una computadora portátil. Puedes comprar 10 computadoras portátiles. ¿Cuánto dinero tienes? 100 laptops para comprar, tal vez. Mi producto de software le permite crear un número ilimitado de computadoras reales con parámetros reales dentro de una de sus PC físicas. ¿En qué se diferencia mi producto, por ejemplo, de los navegadores antidetección? Para aquellos que se han interesado en el tema de los antidetex, pueden encontrar varios tipos de navegadores en Internet que supuestamente le permiten garantizar su privacidad. Te diré en qué se diferencia mi producto de ellos. En primer lugar, mi producto es el único producto que no afecta al navegador en sí de ninguna manera. Es decir, otros desarrolladores tomaron el código fuente del navegador Chromium o el código fuente de Firefox, lo reelaboraron para agregar funcionalidad y luego atornillaron el sistema de licencias en él. Voila, el producto terminado está ahí. En mi caso, no afectamos de ninguna manera al navegador en sí. Trabajamos en un nivel inferior, en el nivel de hardware. Es decir, creamos computadoras únicas, computadoras virtuales únicas. Luego, en consecuencia, se instala el sistema operativo y se utiliza el navegador en sí. Para el navegador, seremos una persona nueva cada vez y para todos los recursos web con los que trabajaremos. Antidetect es el único proyecto en Internet que se ejecuta a un nivel tan bajo y le permite emular hardware, le permite emular puertos, tarjetas de vídeo, placas base, ratones, procesadores, lo que quiera. Sigamos adelante. Esta es la diferencia número 1. Diferencia número 2. El proyecto Antidetect es actualmente el único proyecto en esta área que no almacena información de usuario en sus servidores. Si usas navegadores Antidetect, es posible que no te des cuenta, pero la información, tu sesión, tu perfil, digamos, estará en los servidores del desarrollador, no está en tu computadora. En otras palabras, en cualquier momento que el desarrollador lo desee, puede acceder a sus datos personales. Algunos desarrolladores, por supuesto, dicen que no podemos hacer eso, porque todos los datos de los usuarios están encriptados. Pero les diré esto, si algo así realmente existiera en la realidad, y no solo en palabras, en primer lugar, se demostraría, y en segundo lugar, por supuesto, pueden decir, este es un sistema súper secreto que no se puede demostrar. Bien, ¿lo creemos? En segundo lugar, para crear un sistema de este tipo, un sistema de cifrado de datos, será necesario gastar una cantidad bastante grande de recursos y no hay absolutamente ninguna ganancia para el desarrollador. Así que si quieres creerles, puedes creerles, pero en cualquier caso, aunque estén encriptados, aunque estén desencriptados, siempre están en los servidores del desarrollador. En nuestro caso, en el caso de un proyecto Antidetect, también se utiliza un sistema de licenciamiento, pero se utiliza un sistema llamado KeyHN-SH. Este es un sistema público y cada uno de ustedes puede registrarse en él y familiarizarse con su funcionalidad. Es decir, cada persona que creas está en tu ordenador de sobremesa, no está en ningún servidor y no hay conexiones con los servidores de Vector T13 Technologies. En otras palabras, cuando ejecuta el proyecto Antidetect de Vector T13, no se comunica con los servidores de Vector T13 Technologies. Vector no sabe que has lanzado este producto, no sabe dónde estás, no sabe nada sobre ti. El sistema KeyHN-SH se eligió, en primer lugar, por su funcionalidad, y en segundo lugar, por el hecho de que es público. Y, como dije anteriormente, cualquiera de ustedes puede registrarse en este sistema y familiarizarse con su funcionalidad y comprender que no existen tales, por ejemplo, tomar capturas de pantalla de usuarios, keyloggers y otras funcionalidades que les permitan monitorear a los usuarios. Por cierto, esta es una pregunta interesante. Quizás en navegadores antidetección que se comunican con sus servidores. ¿Existe tal funcionalidad? Me pregunto si debería haberlo pensado. De hecho, si utiliza su propio sistema de licencias, sus propios servidores, entonces nada impide que el desarrollador agregue keylogger a su producto de software, por ejemplo, o agregue, por ejemplo, la capacidad de crear capturas de pantalla.
Debes admitir que es bastante interesante. Y luego, tal vez accidentalmente tus criptoactivos desaparezcan de tu PC y pienses que tienes algún tipo de virus, probablemente, ¿verdad? Usarás antivirus, pero no sabrás que el virus más importante te fue proporcionado por la persona que se suponía que debía protegerte de él. Keygn.sh no contiene dicha funcionalidad, por lo tanto, el software de Vector T13 es absolutamente seguro, no se conecta a los servidores de Vector T13 Technologies y utiliza solo unos pocos bytes de información para verificar la licencia y asegurarse realmente de que usted es el usuario para el que se creó este software. Entonces, nos hemos familiarizado con las ventajas de este proyecto, nos familiarizaremos con el resto de las ventajas en el transcurso de nuestra conferencia. Ahora, pasemos a ver qué versiones del proyecto Antidetect están disponibles actualmente. Para ello, vaya a la pestaña Software en el sitio web de Detect Expert y luego a Ediciones Antidetect. Después de una pequeña descripción, puede ver que hay dos versiones disponibles para los usuarios en este momento. La primera versión es Premium Edition, la segunda versión es Personal Edition. Responderé a tu pregunta de inmediato, ¿por qué no tenemos una versión gratuita? Hace unos años, de 2018 a 2021 para ser exactos, admitimos la versión gratuita, pero la abandonamos. Nos negamos a hacer esto debido a una serie de razones, en primer lugar, costos de mano de obra absolutamente innecesarios, porque de hecho la versión gratuita no es necesaria para nada, solo para atraer clientes. Es como una dosis de prueba de un medicamento. En nuestro caso, tenemos una gran cantidad de clientes, por lo que no nos interesa atraer nuevos clientes, por lo que la versión gratuita ya no es compatible. Y puedes encontrar versiones antiguas gratuitas del proyecto antidetección en Internet, pero por desgracia, están tan desactualizadas que usarlas probablemente no sea muy diferente de usar la VirtualBox habitual. Por lo tanto, por el momento, solo dos versiones son compatibles activamente para los usuarios. La primera versión es Premium, la segunda versión es Personal. La versión Premium es la versión para todos los usuarios. El precio de esta versión es de solo $90 por mes, que es una suscripción. Le permite trabajar en dos dispositivos, es decir, puedes trabajar con tu amigo o, por ejemplo, si tienes dos PC, puedes trabajar en esos dos PC. Esta versión es más para uso doméstico. Es decir, para, en términos relativos, una o dos personas, solo eso. Para quienes, por ejemplo, se dedican a actividades periodísticas, para aquellos que quieren, por ejemplo, ocultar sus finanzas a los malquerientes o a su esposa, aunque en algunos casos la esposa también sea una malintencionada. Para aquellos que se dedican a pequeñas campañas publicitarias y están activos, por ejemplo, en los recursos web de Amazon o eBay. PayPal de ese tipo. La versión personal es un producto para profesionales, el costo de la versión personal comienza en $1.800, pero si la versión de Patreon tiene una suscripción mensual, entonces la versión personal no tiene dicha suscripción. Este es un producto que se crea individualmente para cada usuario para sus metas y objetivos. La versión personal, como mencioné, comienza en $1.800 y si hacemos clic en el botón Comprar ahora, podemos familiarizarnos con los tipos de software que están disponibles para que el usuario compre. El primer tipo tiene un precio de $1.800, el tipo número 8, el tipo superior tiene un precio de $9.500. Esto no es una suscripción, es un pago único, y en consecuencia, puede usar este producto por un periodo de tiempo ilimitado. Muchos usuarios llevan con nosotros desde 2018, por ejemplo, y 2018, el mes de enero, es el momento en el que se fundó el proyecto Antidetect. Somos uno de los proyectos más antiguos en este campo en Internet. Entonces,
muchos usuarios que compraron el producto en 2018, todavía lo están usando y les damos una actualización. Y lo que es una actualización, te lo contaré un poco más adelante. Entonces, eliges la versión que necesitas, en este caso, por ejemplo, voy a elegir la versión de Amazon, haces clic en Siguiente, y tienes la opción de elegir el sistema operativo, elegir los ajustes preestablecidos personales, ¿cuáles? Cada recurso web tiene un conjunto específico de configuraciones. En otras palabras, te daré un ejemplo. A Google, le encantan los nuevos usuarios. Bien, entra nuevo usuario, crearemos una personalidad para ti. A Amazon realmente no le gustan los nuevos usuarios porque no puede entender cómo un usuario podría aparecer de la nada. Por ejemplo, Stripe odia a los nuevos usuarios porque un nuevo usuario es un misterio para ellos, no saben qué tipo de persona es, si esa identidad es confiable o si esa identidad es un estafador. Por lo tanto, cada sistema antifraude, cada recurso web, tiene sus propias características. Y si el recurso web que necesita no está en esta lista, en la lista de tipos de software, entonces le recomiendo, en primer lugar, que se comunique con el servicio de soporte, puede ponerse en contacto con el servicio de soporte a través del chat en el sitio web Detect Expert, o usando el mensajero de telegramas, y aclarar si hay un ajuste preestablecido separado, es decir, si hay un conjunto separado de configuraciones para el necesario. Un recurso web, si no tiene un conjunto de configuraciones de este tipo y está trabajando con algún recurso único con el que otro usuario no trabaja, en este caso le recomiendo que utilice la opción preestablecida personal, que le permite hacer lo siguiente. Un desarrollador independiente analizará el recurso web que necesita, encontrará qué sistema antifraude se utiliza en este recurso web y creará un ajuste preestablecido único, es decir, un conjunto único de configuraciones que le permitirá eludir el sistema de seguridad de este recurso web. Dispositivos activos, es decir, cuántas máquinas activas desea utilizar. Estoy hablando de PC host físicos, no hay restricciones en las máquinas virtuales. En este caso, proporcionamos dos dispositivos de forma predeterminada, es decir, puede, nuevamente, compartir la versión personal con un amigo o trabajar en varios dispositivos a la vez. Marca blanca, si quieres utilizar tu identidad corporativa, el estilo de tu empresa, o de un grupo de usuarios, o si quieres, por ejemplo, utilizar este producto como reventa. Y la última opción disponible es el paquete de extensión personal. El Personal Extension Pack es una opción que nos permite añadir micrófonos y webcams personalizados. Hablaremos de eso un poco más tarde, y les mostraré lo que es. En realidad, después de hacer clic en el botón Comprar ahora, puede ingresar, por ejemplo, Telegram. Haga clic en el botón Comprar ahora, lea el acuerdo de oferta, donde se indica completamente la posición completa de la empresa en relación con los clientes, haga clic en Comprar y luego vaya a la página de compra en consecuencia. En este caso, solo tenemos $120 en el saldo de este usuario, que no es suficiente para una compra, pero puede recargar su cuenta con una cantidad personalizada. Puedes realizar pagos en criptomonedas, también puedes pagar directamente mediante transferencia bancaria utilizando IBAN o SEPA o utilizando el sistema ideal a los datos de Vector T13 Technologies en los Países Bajos, según te convenga. Entonces, en este caso, ya hemos discutido el momento de la compra, te dije cómo puedes hacerlo, pasemos a la instalación de este software. Ahora mi perfil personal se utiliza en el sitio web de Detect Expert, y ya tenemos el software, tenemos el archivo de instalación y ya está instalado en forma de software. Entonces, conozcamos nuestro software. Después de comprar el software Anti-Detect, obtienes un archivo como este, en este archivo,
si hacemos clic en el botón Propiedades Firmas Digitales, puedes ver que está firmado con certificados de Vector T13 Technologies y este certificado es válido, según nos informa el sistema operativo Windows, así como hay un tiempo de creación de este software. Como podemos ver, este software fue creado el 9 de noviembre a las 12 del mediodía y 29. La firma de Vector T13 Technologies es una de las garantías de que estás utilizando el software oficial. El hecho es que en Internet, y en particular, en los grupos de telegramas, tenemos chats bastante grandes. Tenemos un chat en ruso para 8.000 personas, un chat separado para clientes para 1.500 personas, bueno, grandes recursos. Por lo tanto, grandes recursos y mucho dinero, siempre atraen a usuarios que quieren ganar dinero con estos recursos. En las salas de chat, a veces puede encontrarse con usuarios emprendedores que supuestamente intentan vender software craqueado de Vector T13. Entonces, quiero contarte de inmediato cómo se hace este truco. Te diré cómo. Existe un software llamado Resource Hacker. Resource Hacker permite cambiar, por ejemplo, en este caso, cambiar el apodo del usuario por cualquier personalizado. Es decir, puedes hacer, por ejemplo, personal no para Vector T13, sino para Santa Claus, por ejemplo. Sin embargo, cualquier cambio implicará el hecho de que no será posible instalarlo en su PC, porque se violará la integridad del programa, y en consecuencia, se romperá el certificado, por lo que nuevamente los empresarios emprendedores pueden decir que necesita poner la computadora en modo de prueba, y así sucesivamente. Hay una gran cantidad de opciones, te cuento la esencia. Por el momento, no hay una sola versión que funcione del software craqueado de Vector T13. Esta es una característica de la arquitectura del proyecto en sí, por lo que la única opción es cómo puede obtener este software. Este es el uso del recurso WebDetect Expert, el recurso oficial de Vector T13 Technologies, y después de recibir el software, puede asegurarse de que tiene un software legítimo verificando la firma digital. Los controladores que se utilizan en el proyecto Antidetect tienen dos firmas, sobre las que me gustaría llamar su atención. Se utiliza como firma de Vector T13 Technologies, así como firma de Microsoft. Sin la firma de Microsoft, los controladores no pueden funcionar. Por lo tanto, nuestro software ha sido pedido, pagado, recibido con éxito y luego lanzamos nuestro producto. E inmediatamente vemos que nuestro software no está registrado. Lo registraremos ahora. Por lo tanto, haga clic en aceptar. El software funciona incluso sin registro. Es decir, puede crear, por ejemplo, una nueva máquina virtual. Puede usarlo, por ejemplo, ahora elijamos un nombre para una máquina virtual, seleccionemos una imagen de disco. Sin embargo, cuando vamos a la pestaña Presets, es decir, el punto más interesante del software, no están disponibles. Al igual que en la pestaña Red, no podrá hacer nada. Es decir, la funcionalidad del software en este momento está al nivel de una caja virtual, es decir, una caja virtual estándar, es decir, si desea ejecutar una máquina virtual simple como una caja virtual, no necesita registrar el software. Sin embargo, ¿cómo registrar este software? Vaya al botón de archivo, preferencias y aquí tenemos el elemento licencia. En la sección licencia, vemos nuestro ID de máquina. El ID de la máquina es un número que se genera en función de los datos de la placa base y el disco duro. Por lo tanto, si de repente desea cambiar el disco duro o la placa base, el ID de la máquina cambiará y el software deberá volver a registrarse. Copiamos nuestra clave y, a continuación, vamos al recurso WebDetect Expert. En el menú Detect Expert, podemos ver el elemento antidetección de licencia personal. Vaya aquí, vemos nuestro inicio de sesión,
vemos nuestro estado, el estado de nuestra licencia, vemos el tipo de software que se utiliza, en este caso, se utiliza el tipo 5. Y vemos la fecha de finalización de nuestra clave. Como dije antes, no tenemos ninguna restricción sobre cuánto tiempo puede permanecer un usuario. Es decir, los que compraron el software en 2018, lo siguen usando. Sin embargo, me apresuro a darles una muy mala noticia. Lo que pasa es que, por desgracia, a veces muere gente. Sí, sucede. Una persona puede morir y nosotros también. Vector T13 Technologies no almacena bases de código de versiones personales si la persona no ha solicitado una actualización durante más de un año. Así que si estás muerto, no te daremos una actualización. ¡Ay! En cuanto a las actualizaciones, nuestro software se actualiza en promedio una vez al mes y las actualizaciones son un punto clave para contrarrestar el sistema anticorrupción. Sistema de prevención de fraude, pero en realidad, estos sistemas son defraudadores en sí mismos. En este caso, puede obtener la actualización de dos maneras diferentes. La primera forma es totalmente gratuita, es decir, cada vez que se lanza una actualización, puede ver la inscripción correspondiente en su cuenta personal en el sitio web Detect Expert. Además, publicamos inmediatamente información en grupos de telegramas, es decir, tan pronto como se lanza la actualización, tenemos un gran anuncio y puede ponerse en contacto con el servicio de soporte para recibir esta actualización. Lo obtendrá de forma totalmente gratuita, no hay tarifas ocultas adicionales, pero me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que en este momento tenemos un total de un poco más de 1000 clientes activos de la versión personal. En consecuencia, si después del anuncio de la actualización se comunicó con el servicio de soporte dentro de los 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, por ejemplo, entonces está bien, recibirá su actualización con bastante rapidez, pero si se comunicó con el servicio de soporte en una semana, en 2 semanas, en un mes, tal vez incluso para recibir la actualización, entonces en este caso no podrá recibir su renovación en no muy poco tiempo. Esto se explica por la gran cola, pero hay una opción de actualización de pago, es decir, puedes obtener tu actualización de pago en poco tiempo, ya que se asignará un desarrollador independiente que te dará esta actualización. Entonces, sigamos con la matriculación de nuestro coche. Ya tenemos un coche matriculado. Voy a registrar nuestro coche actual ahora. Haga clic en el botón Cambiar e introduzca el ID de su máquina. Haga clic en Cambiar ID de máquina número 2. Veremos que nuestro ID de máquina se ha actualizado en la web. Después de eso, copiamos esta clave, hacemos clic en ella con el botón izquierdo del mouse, pegamos nuestra clave en el campo correspondiente en el proyecto Antidetect y el sistema nos dice que reiniciemos el programa para que los cambios surtan efecto. Cierre el antidetección y reinícielo. Como podemos ver, la licencia tiene el estado de válida, y vemos para quién se emitió y cuándo caduca esta licencia. No tienes que preocuparte por el 28º año, el hecho es que no tiene sentido poner una fecha, allí, 3000 o 4000, por ejemplo, porque no tiene absolutamente ningún sentido. El proyecto se actualiza a menudo, y en 2018 el proyecto era radicalmente diferente al que tenemos ahora. Además de las actualizaciones menores, es decir, pequeñas actualizaciones que están relacionadas, por ejemplo, con la actualización del navegador y demás, también tenemos grandes actualizaciones. Las actualizaciones principales son actualizaciones de todo el sistema, es decir,
de toda la plataforma. Actualizaciones importantes pasan a cambiar el diseño del software, cambiando radicalmente la funcionalidad, es decir, por ejemplo, la última actualización permitió automatizar completamente el proceso de creación de máquinas virtuales, por ejemplo. Además, siempre está asociado con el procesamiento completo del hardware, es decir, en otras palabras, todas las combinaciones de hardware que están dentro, se reescribirán, además de que siempre hay soporte para nuevas combinaciones, es decir, hardware nuevo y más moderno de una computadora personal, así que estén atentos y suscríbanse al canal de Telegramas. Por lo tanto, nuestro software ha sido pedido, comprado, recibido y registrado con éxito. Estamos listos para ponernos manos a la obra. Entonces, comencemos a trabajar con el proyecto Antidetect. En primer lugar, tenemos que crear nuestra nueva máquina virtual. Para ello, haga clic en el botón Nuevo. Después de eso, ingrese el nombre de la máquina virtual. De hecho, el nombre no afecta en nada. Es decir, podemos introducir cualquier nombre personalizado, pero no recomiendo usar ningún otro idioma que no sea el inglés. Explicaré por qué, porque en algunos casos puede provocar la pérdida de la dirección de la máquina virtual. Así que es mejor usar el inglés. También puede seleccionar la carpeta en la que desea que se guarde la máquina virtual. Después de eso, debemos seleccionar la imagen del sistema operativo. En este caso, no tenemos la imagen seleccionada ahora. ¿Cómo obtenemos la imagen del sistema operativo? Vaya al sitio web de Microsoft, o más bien vaya a Google, descargue Windows 10. Antidetect es compatible con los sistemas operativos Windows 10 y Windows 11. La ejecución en Windows 10 es más estable, así que ahora te mostraré un ejemplo en la versión de Windows 10. Así que ahora tenemos la página de descarga del sistema operativo Windows 10 frente a nosotros. Tenemos la opción de descargar una utilidad separada y usarla para descargar la imagen y guardarla en su PC. Sin embargo, se puede hacer más simple. Para ello, pulsamos la tecla F12 del teclado, que abre el modo desarrollador, tras lo cual pulsamos sobre el botón correspondiente en la parte superior de nuestra pantalla, que cambiará el aspecto de nuestra página web, tras lo cual refrescaremos nuestra página web. El script funcionó de tal manera que podemos descargar directamente la versión del sistema operativo que necesitamos. En consecuencia, seleccione esta edición, haga clic en descargar y, a continuación, seleccione el idioma. Un punto bastante importante, dependiendo de la región en la que trabajes, te recomiendo elegir la edición en el idioma adecuado. En este caso, elegiremos la edición en inglés de Estados Unidos. Haga clic en confirmar y, según corresponda, cargue la versión de 64 bits. Las versiones anteriores de 32 bits no son compatibles con el proyecto Antidetect. Haga clic en el botón descargar y se descargará la imagen del sistema operativo, que podemos usar en el proyecto Antidetect. Ya tengo esta imagen descargada, así que estoy eligiendo la última versión de 64 bits de Windows 10 en este momento. A continuación, seleccionamos Edición. Recomiendo usar la versión Pro N para usuarios ocasionales. En este caso, el índice N indica que se han eliminado capacidades multimedia adicionales del sistema. No los necesitamos. Elija Windows Pro N. Más lejos. Instalación desatendida. Un punto importante es que desatendido es la instalación automática del sistema operativo. En otras palabras, el sistema no necesita hacer nada, todo se instalará en modo totalmente automático. De hecho, no hay puntos interesantes para ti en esta pestaña. Si desea establecer una contraseña, por ejemplo, OK, puede establecerla. También puede introducir la clave de producto si lo desea. De hecho, puede omitir esta pestaña. Vaya a la pestaña Hardware. En este caso, se utiliza el sistema de asignación de recursos de la máquina virtual. Si está utilizando una PC moderna, le recomiendo usar al menos 8 GB de RAM para una máquina virtual.
En este caso, lo aumentaré a 16 para este vídeo. Número de núcleos de CPU. No se pueden usar menos de 2. Déjame decirte por qué. El hecho es que los recursos web pueden ver el número de núcleos de su PC, y en consecuencia, si asigna un núcleo de CPU, en primer lugar, su sistema funcionará muy lentamente, y en segundo lugar, será anómalo para los recursos web que use un núcleo de CPU. Por lo tanto, recomiendo al menos asignar 2 núcleos, y preferiblemente 4 núcleos. Más de 4 núcleos, si los dedicas, en algunos casos el sistema puede caer en estrangulamiento. En otras palabras, el sistema se verá desbordado por los recursos que se le asignen, por lo tanto, 4 núcleos es la mejor opción. Más lejos. Disco duro. En este caso, se crea un disco virtual de 1 terabyte. Este disco no ocupará 1 terabyte de su disco físico real. Permítanme explicarles por qué. El hecho es que un disco virtual con una capacidad de 1 terabyte es el espacio máximo que puede ocupar una máquina virtual. ¿Por qué elegimos 1 terabyte y no, por ejemplo, 128 gigabytes o 50 gigabytes, por ejemplo? El hecho es que los recursos web pueden saber cuánta memoria libre tienes en tu PC. Y cuando lleguemos a las pruebas, te lo puedo mostrar. Por lo tanto, 1 terabyte es la mejor opción. En realidad, tendrá alrededor de 35 gigabytes de espacio en disco en su disco. En consecuencia, cuanto más software cargue en él, más tiempo durará el sistema, más espacio ocupará. En promedio, los sistemas que duran medio año ocupan entre 40 y 45 gigabytes de espacio en el disco duro, así que ocúpate de esto con anticipación. También quiero señalar que un disco duro es probablemente el 60 a 70% de la velocidad de una máquina virtual, así que si recuerdas algo como las unidades de disco duro, olvídate de este concepto. Usa NVMe y serás feliz. El sistema volará. A continuación, la pestaña Ajustes preestablecidos es lo más importante que hay. Actívalo y selecciona el preset necesario para el sistema con el que quieres trabajar. Puede familiarizarse con los ajustes preestablecidos tanto en el propio recurso Web Detect Expert como dentro del software. Hay ajustes preestablecidos para sistemas de pago, bancos, etc. Algunos de los ajustes preestablecidos están ocultos. Te lo advierto de antemano. Permítanme explicarles por qué. Porque la publicación de dichos ajustes preestablecidos conducirá a una atención innecesaria a nuestro producto. En otras palabras, cualquier mención será indexada en los motores de búsqueda. Y, en consecuencia, este producto puede comenzar a analizarse con más detalle. Y en este caso, la situación será la misma que con la omisión de la detección de máquinas virtuales. Una máquina virtual tiene una funcionalidad básica para omitir las detecciones de máquinas virtuales. Es decir, es imposible saber por medios sencillos que se trata de una máquina virtual, pero la propia arquitectura de las máquinas virtuales tiene una peculiaridad. Nunca puede ocultar que está usando una máquina virtual. Nunca. Recuerde esto, no puede ocultar una máquina virtual. Hay productos, como VM Protect, que usan un conjunto específico de métodos para determinar que se está usando una máquina virtual. ¿Podemos eludir este servicio y otros similares? Mi respuesta es sí, podemos hacerlo, pero solo podemos hacerlo en versiones personales. Te explico por qué. La cuestión es que, si lanzo software, como una versión de Patreon de $90 al mes, y especifico que esta versión omite VM Protect, habrá, por ejemplo, 500 usuarios que comprarán el software. Todo parece estar bien,
pero la información de que estamos pasando por alto VM Protect estará en la empresa VM Protect unos minutos después de que lancemos este producto, ya que todos los recursos nos están observando, las actividades de nuestra empresa, por lo que VM Protect comprará inmediatamente esta versión por sí misma, la analizará. Para piezas de repuesto y hacer un antídoto para ello. En este caso, estos 500 usuarios que vinieron y compraron el software, trabajarán con él, bueno, tal vez unas horas, tal vez unos días, después de lo cual el software dejará de funcionar y estos usuarios vendrán a nosotros con un reclamo de por qué su software no funciona. Vamos a actualizar de nuevo, VM Protect nos va a actualizar de nuevo, vamos a hacer un antídoto. En otras palabras, los usuarios trabajarán durante unas horas o unos días, pero luego dejarán de trabajar de nuevo. Y en este caso, estaremos constantemente desperdiciando recursos y tiempo en una lucha absolutamente inútil. Por lo tanto, si desea omitir los sistemas de protección contra las detecciones de máquinas virtuales, en este caso puede escribir al servicio de soporte por separado y crearemos una versión personal para usted, para que tenga la oportunidad de omitir y usar el software que necesita. Aquí, voy a usar el ajuste preestablecido más simple, el ajuste preestablecido de Google, como prueba. Vaya a la pestaña Red. En la pestaña Red, tenemos varios controladores. Supongo que me estoy adelantando y te voy a contar qué son los presets. Centrémonos en los ajustes preestablecidos. Como mencioné anteriormente, los ajustes preestablecidos son conjuntos específicos de configuraciones. Estos ajustes no son obvios. En otras palabras, ¿qué es un ajuste preestablecido? Un ajuste preestablecido es, cuando el usuario elige un preset, elige un conjunto de configuraciones que son más óptimas para el sistema antifraude que necesita, porque, como dije, todos los sistemas son diferentes y algunos sistemas tienen sus propias peculiaridades. Por ejemplo, te daré un ejemplo, por ejemplo, hay un sistema llamado Castle. El sistema Castle, por ejemplo, utiliza un momento muy interesante, el momento de detección y detección del usuario, gracias a la detección de DPI, PPI, relación de aspecto de tu monitor, etc. QI, al seleccionar un ajuste preestablecido que utiliza el sistema Castle, antidetección le impedirá cambiar la resolución de pantalla en la máquina virtual. Determinará el parámetro DPI óptimo, PPI, lo configurará, y en consecuencia, le prohibirá, por ejemplo, hacer cualquier cosa con la resolución de la pantalla. Otro ejemplo es el sistema ThreatMetrix. ThreatMetrix ahora se usa en la mayoría de los recursos web. Y, por ejemplo, al usar ThreatMetrix, se habilitará el modo de transmisión, así llamado. Puede encontrar qué es el modo de transmisión en mis seminarios web, cómo es posible identificar al usuario con la ayuda del modo de transmisión de Google. Esto es necesario para ThreatMetrix, pero absolutamente no es necesario para nadie más, para ningún otro sistema antifraude, por lo que los ajustes preestablecidos son conjuntos de configuraciones no obvias, son una simplificación de la vida del usuario. Elige el sistema que necesites, todo está bien. A continuación, el antidetección configurará tu sistema operativo de la forma que sea necesaria y óptima para el sistema antifraude que hayas elegido. Entonces, vayamos a la pestaña Red. En la pestaña Red, tenemos el controlador de dirección MAC. 1. Seleccione la dirección MAC de la tarjeta de red dentro de la máquina virtual. Mirando hacia el futuro, diré que los recursos web no pueden acceder a su dirección MAC. En el pasado, realmente podían hacerlo, pero ahora no pueden. Las regulaciones de GDPR prohíben obtener una dirección MAC. El proveedor de NAT es el siguiente tipo. ¿Qué es? En muchas guías sobre anonimato, puedes encontrar un programa para cambiar tu dirección MAC. Sin embargo, dado que estas guías están escritas por imbéciles, los imbéciles no entienden que su dirección MAC no es solo algún tipo de identificador, es un identificador que le permite comunicarse con su enrutador o directamente con su ISP a nivel de enlace.
En otras palabras, si cambia la dirección MAC, debe cambiarla no solo en el dispositivo cliente, sino también en el dispositivo al que está conectado el cliente. Por lo tanto, en este caso, se trata de un router virtual. Y este router virtual también tiene su propia dirección MAC. Cambian y se crean automáticamente, por lo que puede omitir esta configuración, solo estoy hablando de eso. A continuación, un proxy. ¿Qué opciones de conexión proxy tenemos? La primera opción es no usar un proxy. No usar un proxy es una opción bastante buena. Permítanme explicar por qué, porque podemos usar el sistema de huellas dactilares TCP/IP en este caso. Te diré lo que es un poco más adelante. Por ahora, solo recuerde que no hay un modo de proxy. Cuando activa el modo sin proxy durante la instalación del sistema operativo, en el proceso de configuración, el sistema se detendrá y le preguntará si ha configurado un proxy o no. ¿Por qué se hace esto? El caso es que algunos usuarios utilizan software proxy personalizado y en este caso no lo prohibimos, es decir, el sistema se detendrá su funcionamiento y tendrás la oportunidad de configurar el proxy que necesitas. Más lejos, Calcetines 5. Una conexión SOCKS 5 estándar en un proxy, nada inusual, ingrese la dirección IP, el puerto, el nombre de usuario y la contraseña si es necesario, y también puede ingresar un servidor DNS personalizado. Aquí se utiliza un sistema llamado TUN2SOCKS. En otras palabras, se crea un dispositivo TUN separado, similar a OpenVPN, que enruta todo el tráfico a través de sí mismo, es decir, una tarjeta de red separada, lo que evita fugas de su dirección IP real. 3. OpenVPN puede ingresar la URL donde se descargará su archivo, o puede descargar el archivo y especificar dónde se encuentra el archivo en su disco duro. Después de eso, especifique el nombre de usuario y la contraseña, si es necesario. En cuanto a los praxis, vayamos ahora al sitio web de Detect Expert. Tenemos una cierta selección de praxis aquí. Te diré cuál es su diferencia, en que se diferencian unos de otros. El primer tipo de proxy es el proxy LTE. LTE, es decir, la fuente de datos proxy son los módems. Puede seleccionar el país que más le convenga, leer la descripción de estos praxis y seleccionar la cantidad de tiempo adecuada durante el tiempo que desea alquilar estos praxis. Es decir, por ejemplo, para nuestra prueba, voy a tomar algún tipo de proxy, bueno, ya que elegimos EEU, bien, tomemos por ejemplo, no, tenemos HTTP, tomemos EEU T-Mobile durante una semana. Haga clic en el botón comprar, tenga en cuenta que hay una función de actualización automática. En otras palabras, después de 7 días, cuando expire el plazo, su proxy se renovará automáticamente. Por eso es importante, si no lo deseas, eliminamos esta casilla. Y no quiero, así que presiono el botón de compra. Después de eso, vamos a la pestaña Mis Praxis y aquí hacemos una copia de seguridad del servidor, como vemos ahora. Después de un tiempo, podemos ver que tenemos nuestro propio proxy. Vemos su dirección IP, vemos cuánto tráfico queda en este proxy, vemos los datos, los geodatos de nuestro proxy, vemos el nombre de usuario, la contraseña, vemos la conexión del tipo SOCKS 5, podemos ingresar el comentario necesario aquí, por ejemplo, hacemos clic en guardar, aquí está nuestro comentario y en consecuencia. Podemos ver la fecha de caducidad de nuestro proxy y la posibilidad de autorrenovación. Entonces, si hacemos clic en el botón Descargar VPN Config, tenga en cuenta que podemos hacer clic en la dirección del enlace de copia aquí, por ejemplo, ingresarla aquí, sí, esta es la dirección que tenemos. Entonces, para que el antidetección funcione, simplemente puede copiar esta dirección, copiar la dirección del enlace e ingresarla aquí, después de eso, nombre de usuario, contraseña, respectivamente, copiar nuestro nombre de usuario y copiar nuestra contraseña. Así que, contraseña, sí, todo está Bascaip. Bien,
también me gustaría llamar su atención sobre el hecho de que en un proxy LTE tiene la capacidad de cambiar su dirección IP una vez por minuto. Es decir, prestar atención a qué dirección IP estamos utilizando actualmente, pulsamos sobre el botón, la dirección IP cambia y al cabo de un rato tendremos una nueva dirección IP. Aquí podemos ver, ahora tenemos nuestra nueva dirección IP. No hay restricciones para cambiar su dirección IP, es decir, el único límite de tiempo es que puede cambiar esta dirección IP una vez cada 60 segundos. En consecuencia, para aquellos que trabajan en grandes volúmenes, por ejemplo, Proxy nos lo alquilan por 7 días por $40, puede calcular que si necesita crear, por ejemplo, 50 cuentas por día, usemos una calculadora y calculemos qué tan rentable es. Así, por ejemplo, creamos 50 cuentas por día, multiplicamos 50 cuentas por 7, respectivamente, se crean 350 cuentas, por ejemplo, durante nuestra semana laboral. Ahora dividimos el costo de $40 por 350 y obtenemos el valor de nuestra dirección IP igual a 11 centavos. Este es el precio más bajo del mercado. Entonces, los praxis más baratos en el sitio web de DetExpert. Además, el uso de una conexión OpenVPN en este caso nos permite obtener soporte para el protocolo UDP. En otras palabras, siempre tendrás tu DNS nativo y WebRTC en pleno funcionamiento, tanto Stun como Turn. Por lo tanto, Proxy de DetExpert es la mejor solución del mercado en este momento. Y en consecuencia, para aquellos que trabajan, por ejemplo, en una empresa, esta es una opción ideal, porque, en términos relativos, donde una persona trabaja por la mañana, otra persona trabaja por la noche, utiliza la misma conexión proxy y el número de cuentas se crea en consecuencia más y el precio baja aún más. También hay praxis estáticos residenciales. Eliges el país del ISP en consecuencia, en este caso, una dirección IP durante un mes cuesta 5,99, esta es una dirección IP dedicada con alta velocidad, este es un ISP real, es decir, estos no son praxis de centros de datos, sino un proxy residencial absolutamente bueno, como si estuvieras en los EU. La única desventaja es que solo hay una dirección IP y este proxy no es compatible con el protocolo UDP. Por lo que deberá configurar manualmente el DNS, bueno, esto es condicionalmente manual, el software hará todo por usted, además de habilitar la sustitución de la selección TC. Entonces, hemos elegido nuestro proxy, bien, ahora elijamos una zona horaria. ¿Y qué zona horaria tenemos que elegir? Tenemos Nueva York, seleccionamos la zona horaria de Nueva York, simplemente escribamos Nueva York y aquí, en consecuencia, seleccionamos la zona horaria que necesitamos, y luego pasamos a las coordenadas GPS. Este es un punto muy importante, y quiero presentárselo. En el sistema operativo Windows, está el navegador Edge, está el navegador Chrome, está Firefox, 3 de los navegadores más populares. Por lo tanto, cuando establezca las coordenadas GPS aquí, se creará un dispositivo separado en su máquina virtual, un módulo GPS separado que le dirá a sus navegadores que se están utilizando ciertas coordenadas. Pero, tenga en cuenta, en el navegador Edge, el acceso al módulo GPS está habilitado de forma predeterminada, y en el navegador Chrome, está deshabilitado de forma predeterminada, nos familiarizaremos con esto en la práctica. Ahora le mostraré cómo configurar las coordenadas, seleccione Nueva York. Y deshabilitar nuestro modo de desarrollador, no lo necesitamos, elija en consecuencia algún lugar en Nueva York, bueno, que sea Brooklyn, por cierto, antes de elegir un lugar, recomiendo activar la visualización del mapa, ver el área para elegir no una empresa industrial, sino una casa real.
Por ejemplo, ahora vamos a vivir en esta casa. Salir del modo de visualización donde acabamos de estar, bueno, aproximadamente, disculpe, elimine el modo de vista y seleccione el punto apropiado. Aquí está. Tenemos coordenadas que se muestran en la barra de direcciones. Aquí están. Vaya al proyecto Antidetect y escriba estas coordenadas 40.676977 que hemos truncado, ya que incluso esta precisión ya es suficiente, es decir, 2 dígitos antes y 4 después y seleccionamos la longitud 950, entonces está el módulo GPS que tenemos activo, después de lo cual hay ajustes adicionales. El primer ajuste es bloquear el protocolo IPv6 si tiene. Si no tiene soporte en su proxy, por ejemplo, IPv6, le recomiendo que active esta opción. Bloqueo de la actualización de Windows. ¿Por qué necesito esta opción? El caso es que proxy, por ejemplo, en este caso tenemos 15 GB de tráfico. Hay que reconocer que sería bastante estúpido si, por ejemplo, se destruyeran 6 GB de este tráfico para actualizar nuestra máquina virtual. Por lo tanto, marque la casilla bloque de actualización de Windows y después de eso, el sistema operativo Windows no se ralentizará y no usará su tráfico para nada. Más allá, inicio automático de WebRTC falso con Windows. Una opción importante. Recomiendo usar esta opción solo en modo proxy SOX 5 o sin proxy. Con OpenVPN, no necesitas usarlo. ¿Qué es AutoStart Fake WebRTC? Fake WebRTC es un sistema de suplantación de WebRTC que permitirá a los recursos web informar que su dirección IP WebRTC coincide con su dirección IP proxy. Bueno, puedes averiguar de qué se trata en mis guías. A continuación, la opción cerrada para bloquear el protocolo KIK. ¿Qué es KIK? El protocolo KIK es un protocolo que fue fundado por Google en 2012. Ahora hay una implementación activa del protocolo de hipertransporte HTTP3, y en consecuencia, el uso del protocolo KIK conduce a algo. Permítanme darles un ejemplo. Hay un recurso llamado, por ejemplo, JUE. Por lo tanto, este recurso utiliza el protocolo KIK para obtener su dirección IP real. Y puedes hacer una prueba. Puedes habilitar el proxy o el proxy Antidetect SOX 5 sin bloquear el protocolo QUIC y en este caso te mostrará tu IP real. ¿Por qué sucede esto? La razón de esto es que la dirección IP se consultará utilizando un protocolo separado llamado QUIC. Y si no tiene el protocolo de proxy rápido, si su proxy no es compatible con el protocolo rápido, le recomiendo que lo bloquee. En nuestro caso, está activo porque tenemos una conexión OpenVPN seleccionada. Cuando seleccione SOX 5, hagamos un ejemplo, aquí está SOX 5, tenemos una casilla de verificación bloquear rápido, por favor. Volvamos a la pestaña OpenVPN. Bloque NetBIOS. NetBIOS es una característica bastante obsoleta del sistema operativo Windows, que permitía detectar un ordenador en redes locales. En nuestro caso, no debes usar esta opción, es decir, lo dejamos como está, la pestaña de bloque NetBIOS, la casilla de verificación. Y la última pestaña, la última casilla de verificación es instalación del sistema operativo sin conexión. ¿Qué es? Recomiendo usar esta opción solo en un caso, si va a trabajar con recursos web de Microsoft. El hecho es que, como ya he dicho, si consideramos el proceso de instalación de un sistema operativo, entonces al crear una identidad de usuario, o más precisamente, incluso antes de crear una identidad de usuario, ya existe una conexión a los servidores de Microsoft y se lleva a cabo un procedimiento de protocolo de enlace, es decir, al sistema operativo se le asignan ciertos identificadores, estos identificadores se asignan al perfil correspondiente en él. Su dirección IP, es decir, su dirección IP real, también aparecerá allí, ya que no es posible habilitar el sistema proxy hasta la etapa de inicialización, hasta la etapa de creación de la identidad del usuario,
Luego Microsoft conocerá su dirección IP real. Por lo tanto, si está trabajando con Microsoft, marque la casilla Instalación de Offline OS, después de lo cual su sistema operativo se instalará sin Internet. Y en este caso, tendrá la oportunidad de encender, configurar el proxy usted mismo dentro de la máquina virtual y luego encender Internet. En este caso, el procedimiento de protocolo de enlace solo se realizará a través de la conexión proxificada. La mejor opción para trabajar con Microsoft. Y la última pestaña, la pestaña AntiOS. AntiOS solía ser un software separado, pero por el momento no tiene sentido usarlo y una gran cantidad de funciones de este software ahora están frente a sus ojos. ¿Qué es? Echemos un vistazo a cada uno de los puntos paso a paso. Primer punto. Aleatorizar la fuente. ¿Qué es? Vayamos a un recurso web llamado BrowserLeaks, la Fingerprinting Foundation, y aquí prestamos atención a que existe un sistema de huellas dactilares que determina el número de fuentes que tenemos instaladas en nuestro PC. Por lo tanto, una posibilidad interesante de identificación del usuario está asociada al sistema Font Fingerprinting. Cuando instalamos un sistema operativo, por ejemplo, uno en inglés, tenemos, por ejemplo, 56 fuentes. Cuando instalamos un sistema, por ejemplo, sistema con el idioma chino, entonces no tendremos 56 fuentes, tendremos 76 fuentes, por ejemplo, y habrá, en consecuencia, fuentes únicas, es decir, los recursos web tienen la oportunidad de solicitar no solo el número de fuentes, sino también qué fuentes específicas están disponibles. Por lo tanto, gracias a esta tecnología, es posible, en primer lugar, determinar qué edición de su sistema operativo es, además de que es posible determinar su versión, ya que en las fuentes de Windows, por ejemplo, 10 y Windows 7, pueden diferir en su número. También existe la capacidad de determinar qué software se está utilizando en su computadora, porque si instala Microsoft Office, por ejemplo, o Adobe Photoshop, instalan su conjunto estándar de fuentes. Pero en nuestro caso, la diferencia más importante de Random Font es la protección contra la detección de un nuevo sistema operativo. Al fin y al cabo, si no aleatorizamos las fuentes, en este caso siempre tendremos el número de fuentes igual al número de fuentes en un sistema operativo limpio recién instalado al crear una máquina virtual. Cuando esta casilla de verificación está activada, el sistema instalará automáticamente un determinado conjunto de fuentes cada vez. La siguiente casilla de verificación es la casilla de verificación aleatorizar audio. Anteriormente, existía un sistema, pero sigue existiendo por definición para la identificación del usuario basado en una huella dactilar de audio. No le prestaré mucha atención en esta guía, puedes leer por separado en mi canal de YouTube. Quiero decir que en él. Por el momento, el sistema no se utiliza activamente solo para detectar antidetecciones, en otras palabras, simplemente honeypot. A continuación, marque la casilla número 3. Cambiar la fecha de instalación de Windows. Si instalamos nuestro sistema operativo ahora, aceptará en consecuencia la fecha de instalación que tenemos ahora. Y esta fecha de instalación será visible incluso en los archivos del sistema de Chrome, navegador Chrome. Por lo tanto, esta opción está activa de forma predeterminada, envejecerá su sistema como si se hubiera instalado hace 6 meses, hace un año. Más allá. Deshabilitar el control de tráfico de Windows. El sistema operativo Windows tiene un sistema de control de tráfico que a veces tiende a ralentizar Internet, y para evitar que esto suceda, la casilla de verificación correspondiente está frente a usted. Más lejos. Casilla de verificación deshabilitar Windows Defender. Windows Defender, es decir, el sistema de protección incorporado,
también tiende a ralentizar nuestros praxis y ralentizar el rendimiento general del sistema. En el caso de las máquinas virtuales, no tiene sentido usar Windows Defender, por lo que lo tenemos desactivado por defecto. Más lejos, aleatorizar la huella dactilar TCP. Este es un punto increíblemente importante sobre el que quiero llamar su atención. El hecho es que los recursos web pueden identificar al usuario mediante el análisis de los encabezados TCP de los paquetes del usuario. Es decir, imaginemos que tenemos nuestro sistema operativo. En este sistema operativo, cuando nos comunicamos con un recurso web, se utiliza una conexión, se utiliza el protocolo TCP. Debido a su arquitectura, TCP cuenta con una gran cantidad de cabeceras que almacenan información, por ejemplo, sobre la segmentación del tráfico, el volumen de tráfico, el tamaño máximo de los paquetes, etc. Te voy a mostrar cómo se ve en la práctica. Abra una nueva pestaña, por ejemplo, así es como se ve nuestro tráfico, y esta es solo una visualización parcial de nuestra huella digital TCP. Entonces, estos parámetros, dado que no cambiarán en su computadora, de hecho, si usa incluso diferentes praxis, el sistema puede identificarlo analizando sus encabezados TCP. Para evitar esto, se utiliza un sistema de aleatorización de encabezados TCP, pero aquí hay una advertencia muy importante escrita entre paréntesis, funciona solo con el modo puente de red. Le mostraré qué es el modo de puente de red después de crear una máquina virtual. A continuación, la pestaña Instalar Chrome, respectivamente, habrá una solicitud para instalar el navegador Chrome. Diré de inmediato que la solicitud está formada sintácticamente correctamente. Para aquellos que no lo saben, cuando solicita descargar el navegador Google Chrome, se crea una identificación única y esta identificación única se asigna al instalador. ¿Qué es? Un vídeo separado en el canal de YouTube, lo vemos y estudiamos. En otras palabras, cada instancia de Chrome que se carga es única. Por lo tanto, no es bueno usar el mismo instalador web para varias máquinas virtuales. En mi software, se realizó una solicitud sintética correcta a los servidores de Google para cargar el navegador Google Chrome. La siguiente pestaña es instalar extensiones aleatorias de Chrome, está deshabilitada de forma predeterminada. ¿Qué es esta pestaña? Le permite descargar automáticamente varios tipos de extensiones en el navegador Chrome instalado. ¿Por qué lo necesitas? El hecho es que es posible determinar qué extensiones está utilizando el usuario. Permítanme darles un ejemplo. Ahora mismo nos encontramos en un determinado recurso web que puede determinar qué extensiones están instaladas en nuestro navegador. Vio que solo teníamos una extensión instalada, y esto es un hecho. Las propiedades web no pueden ver todas las extensiones que ha instalado. Sin embargo, si un recurso web solicita una extensión específica en función de su número de identificación, puede verla. En consecuencia, los recursos web determinan, por ejemplo, el uso de Adblock, etc., y para evitarlo, se utiliza un sistema de instalación de extensiones aleatorias. Pero está deshabilitado de forma predeterminada. Permítanme explicarles por qué. La arquitectura del navegador Chrome le permite determinar que estas extensiones se instalaron automáticamente. El hecho es que si la solicitud no se realiza a través de la tienda Google Chrome, sino de alguna otra manera, entonces se mostrará la casilla de verificación correspondiente en el navegador. ¿Cuál es esa casilla de verificación? Aquí, en el navegador, cuando haga clic en el icono de la hamburguesa, tendrá la inscripción Chrome es administrado por su organización. En otras palabras, esto indicará que está utilizando una instancia automática de Chrome, y no recomiendo usar esta funcionalidad. Más lejos, pero en algunos casos, por cierto, puede ayudar. Más lejos. Emulación de puerto abierto. Active esta pestaña. ¿Qué es?
La selección de recursos puede analizar los puertos abiertos en su PC. Esto es lo que hace eBay, por lo que cuando la opción Open Port Emulation está activa, ciertos puertos estarán abiertos en tu sistema operativo, siempre diferentes, que están asociados a recursos simples como Skype, Steam, Epic Games, Minecraft, etc. La siguiente pestaña es núcleos de CPU y RAM falsos, una pestaña muy compleja, no recomiendo usarla en un trabajo simple. Esta pestaña está configurada para funcionar con sistemas antifraude específicos. Esta es una funcionalidad bastante compleja. ¿Cuál es la esencia de esta funcionalidad? Los recursos web, como ya sabemos, pueden determinar el uso sobre nosotros, el número de núcleos que utilizamos. Y un ejemplo llamativo de esto es el recurso fingerprint.com. Fingerprint.com es uno de los sistemas antifraude realmente geniales, lo que significa que vemos Dropbox, Turkish Airlines, Trustpilot, Kiwi, Klarna, etc. Estos son solo aquellos recursos que se han dejado publicar, por lo tanto, hay una regla tácita en el fingerprint.com de recursos. Por cierto, puedes leerlo aquí en la pestaña de recursos, si no me equivoco, en el blog, sí, aquí te aconsejo que leas esta esencia. Fingerprint.com usa cierta regla que dice así: si una computadora tiene más de 8 núcleos, entonces esta PC no es una máquina virtual, sino que asigna 8 núcleos. No siempre funciona porque puede tener un procesador host débil o porque el sistema puede entrar en estrangulamiento, como dije, es decir, se ahogará con recursos innecesarios. Para evitar el fingerprint.com del sistema y seguir mostrando el número de núcleos que queremos, se utiliza la función núcleos de CPU falsos. Los núcleos de CPU falsos son un gancho que piratea una determinada parte del sistema operativo Windows y le permite mostrar la cantidad de núcleos que se especifica en el perfil de la CPU. Voy a mostrarles lo que es un perfil de CPU ahora después de haber construido nuestro sistema. Y la nueva funcionalidad de Fake WebGL. Algunos usuarios piensan que si los recursos web pueden ver su tarjeta gráfica real, entonces será bueno para ellos. La funcionalidad Fake WebGL le permite reemplazar la tarjeta de vídeo en WebGL con una de la lista en el sistema Antidetect. Por lo tanto, si desea que los recursos web vean su tarjeta de vídeo, inserte y active la opción Fake WebGL. ¿Qué es SYNTDNS? SYNTDNS es un proyecto independiente que existía en nuestra infraestructura. SYNTDNS era un servidor que permitía convertir el tráfico TCP a UDP. En otras palabras, es un recurso separado, repito, un servidor separado. Y si su proxy no es compatible con el protocolo UDP, entonces instala SYNTDNS, simplemente inserte su dirección IP y después de eso, todo su tráfico irá del sistema antidetección a un servidor separado, donde también se convertirá en tráfico EDP. Esta funcionalidad fue tomada de uno de los proyectos en GitHub. El proyecto se llama Snowd. Si está interesado, puede familiarizarse con él. En nuestro caso, él. No, lo siento, no Snowd, este no. Lo siento, se me olvidaba. Te diré lo esencial. SYNTHDNS no está activo en este momento, lo que significa que no puede solicitar SYNTHDNS en este momento. Permítanme explicarles por qué. Porque el proyecto es demasiado complejo y no siempre rentable.
Cuesta $40 mantener un único servidor SYNTHDNS, ya que requiere bastante potencia de CPU, y $40 al mes por un solo proxy no es algo que todos los usuarios estén dispuestos a pagar. Por lo tanto, este proyecto está deshabilitado temporalmente. Si vuelve, podrás utilizarlo en el campo correspondiente. Así que hemos elegido todo lo que necesitamos. Por defecto, diré esto, AntiOS tiene un cierto conjunto de parámetros, el más óptimo que se necesita. Además, puede habilitar, por ejemplo, la emulación de puertos y Fake WebGL. Depende de ti. Esto tendrá poco impacto en el trabajo. Más allá, ahora hemos creado una plataforma para nuestra máquina virtual. Si pulsamos el botón de inicio, se instalará. Pero quiero presentarles una funcionalidad adicional. Vaya a la configuración del sistema operativo. Aquí es donde vemos nuestro hardware. Es decir, vemos nuestro procesador, por ejemplo, que está instalado aquí. Se instala automáticamente, no es necesario configurar nada manualmente. Vemos el zócalo y así sucesivamente. Los parámetros de nuestra placa base, es decir, hay bastantes de ellos aquí, están dentro. Cada vez que creas una plataforma, estos datos se aleatorizan cada vez. Y puede que te confunda el hecho de que el número de fabricantes, por ejemplo, el número de modelos, no es tan grande, pero te lo diré en la práctica. Los puntos más interesantes están en los números de serie. Los números de serie son el parámetro más importante a la hora de identificar el hardware, porque entendemos que un zócalo, es decir, una plataforma específica, no puede tener 100 fabricantes de placas base y cada fabricante tiene 10.000 modelos. No, eso es una tontería. De hecho, hay un zócalo, por ejemplo, tenemos un zócalo en este momento 2066 para Intel, y este zócalo de los fabricantes de placas base tiene solo 4 a 5, y cada uno de los fabricantes tiene solo 2, de 1 a 10 modelos. Este es el máximo. Y es por eso que la variedad no es muy grande, y eso está bien. Esto es absolutamente normal, porque en el mundo en el que vivimos, lo que hemos creado para nosotros, lo usamos, y en consecuencia, los mismos usuarios que nosotros, como nuestro usuario virtual, están en todo el mundo, y hay cientos de miles de ellos. Lo más interesante es el número de serie, es el número de serie lo que distingue a una madre. Por ejemplo, desde otra placa, es posible que te confunda el hecho de que al hacer clic en el número de serie, solo hay 6 números de serie, o, por ejemplo, el sistema, y sin embargo, no te avergüences, te explicaré por qué este es un truco del desarrollador. En otras palabras, si te diera un lienzo de 1.000.000 de estos números de serie aquí, podrías tener un congelamiento. Sería un sistema QI. Los números de serie en el proyecto Antidetect se generan utilizando los mismos algoritmos que genera el propio fabricante, y dado que el generador se encuentra aquí, esto significa que el número de dichos números de serie es muy grande. No tiene ningún sentido mostrar todos estos números de serie en la interfaz de usuario, por lo que si construyes un nuevo sistema, por ejemplo, tendrás un conjunto completamente diferente de números de serie, así que no te preocupes, todo es absolutamente normal. Sigamos adelante. En la pestaña de unidades, solo tenemos nuestros discos ópticos y el disco físico aquí. Los números de serie están aquí y la revisión se asigna automáticamente, por lo que puede configurarlos manualmente si lo desea. No veo el sentido de hacer eso. La tarjeta de vídeo se configura automáticamente y será visible en su navegador. A continuación, la pestaña RAM. La pestaña RAM le permite configurar ranuras de memoria adicionales. Bueno, no solo ranuras de memoria, no ranuras adicionales, solo ranuras de memoria. ¿Por qué no está activo por defecto y se activa manualmente? El hecho es que los recursos web no reciben información sobre su memoria. Por lo tanto, mostrar esta información significa además poner una carga adicional en el sistema operativo. En la práctica, no tiene sentido esto. Si usa software local, asegúrese de configurar las ranuras de RAM, las que necesitamos, se seleccionan automáticamente para el socket caído.
Si solo está utilizando un navegador, no necesita hacer esto. Pestaña Puertos. Los puertos tienen un cierto conjunto de forma predeterminada y no tiene sentido cambiar este conjunto. El hecho es que un puerto es en realidad el mismo dispositivo que su tarjeta gráfica, en términos relativos. Y la presencia de puertos en el sistema lo distingue del virtual, del real. La mayoría de las pruebas de virtualización se basan en la detección de puertos. En nuestro caso, se utiliza dependiendo de la placa base. No tiene ningún sentido cambiar el conjunto correspondiente de puertos. Y la última pestaña es Hardware MISC. Aquí es donde se restauran el teclado y el mouse, ya que estos dispositivos se pueden solicitar mediante la API de dispositivo de interfaz humana HID de su navegador. Y hay algunos puntos más como ACPI, ICI, OCI. Instálalos. Si los configuramos ahora, solo necesitas instalarlos para software local, ponemos cualquier modelo, todo lo demás no necesitas hacerlo. Si trabajamos con software local, hay un pequeño número de estos controladores aquí y es suficiente porque son simples, pero existe un número limitado, estos son controladores. Controladores de bus es por eso que no lo usamos. En general, dejamos todo como está, digámoslo así. La pestaña Red aquí en la configuración, permite, nuevamente, establecer la dirección MAC. Bueno, las huellas dactilares son un rudimento que se eliminará pronto. Había una opción para controlar el audio, pero no tiene sentido en este momento, ya que la huella digital del audio está muerta. Entonces, la pestaña de red. Aquí es donde se encuentra el switch que activa el modo IPv6 y el modo de suplantación de huellas dactilares TCP. QI. Tenemos varios adaptadores de red, tipos de adaptadores de red. Ahora tenemos el conjunto de tipos de adaptador de red NAT. NAT usará un conjunto específico de constantes para manejar el tráfico TCP, lo que significa que siempre será el mismo. Además, el modo NAT no es compatible con el protocolo IPv6. En otras palabras, si su proxy, por ejemplo, si su OpenVPN es compatible con el protocolo IPv6, entonces no funcionará en modo NAT. Para trabajar con el protocolo IPv6, debe configurar el adaptador puenteado, es decir, el modo de puente de red. Y luego configure el direccionamiento en consecuencia, por ejemplo, en mi caso se dirige a un adaptador USB inalámbrico, a un adaptador Wi-Fi. También me gustaría llamar su atención sobre el modo de suplantación de IP-TCP. ¿Cómo usarlo? El modo de suplantación de IP-TCP, no la huella digital, no funciona en una conexión OpenVPN estándar normal. El caso es que cuando se instala el proyecto OpenVPN, tenemos instalado un determinado adaptador de red, un adaptador de red del tipo TUN. Este adaptador de red de tipo TUN ya tiene un cierto conjunto de constantes para controlar el tráfico dentro de sí mismo. Para cambiar estas constantes, debe volver a compilar el proyecto OpenVPN y luego firmarlo con Microsoft, ya que se trata de una unidad. Y nadie hace eso, por lo que si usa OpenVPN o TUN2SOCKS, que crea el mismo adaptador, no tendrá una huella digital TCP falsificada. Además, quiero decirte que en las compilaciones estándar de OpenVPN, debido a estas constantes de tráfico, es posible que los recursos web determinen con un 100% de probabilidad que estás usando OpenVPN, porque estas constantes, estos encabezados, son específicos solo para OpenVPN. Puede determinar que se está utilizando OpenVPN, puede determinar por separado que se está utilizando WireGuard, por ejemplo. Hay compilaciones personalizadas del proyecto OpenVPN, pero merecen una conferencia aparte. Este es un tipo de proxy que en realidad no está presente en el mercado. No lo voy a nombrar,
lo pondré de esta manera, por lo que estos praxis son utilizados, bueno, en realidad se puede decir que por las agencias de inteligencia. En pocas palabras, son utilizados por los servicios especiales. No están disponibles en el mercado, poca gente los conoce, y no hablaremos de ellos en este vídeo. Allí cambia, hay un sistema de trabajo completamente diferente y allí se emula por completo una conexión de red real. No es de eso de lo que estamos. Por lo tanto, si desea reemplazar la huella digital IP-TCP, debe habilitar el modo sin proxy al crear una máquina virtual, luego ir aquí y activar el adaptador de red. Después de eso, activará el sistema de suplantación de huellas dactilares TCP/IP. Quizás se pregunte cómo podemos hacer proxy del sistema si no tenemos esa opción. Te lo diré, usa el Proxifier más común. Proxifier dentro de la máquina virtual o fuera de ella, por ejemplo, es un software bastante bueno, aunque no está exento de ciertas desventajas, pero al usar este software dentro de la máquina virtual, tendrás la capacidad de falsificar la huella dactilar TCP/IP y por lo tanto los sistemas no podrán identificarte, pero hago una corrección, el punto es que la suplantación de TCP es suplantación de TCP, y en general, la huella digital de IP-TCP se utiliza en un número muy limitado de sistemas antifraude. Por lo tanto, esta funcionalidad no es apta para todo el mundo, al menos por ahora, ya que por el momento solo el sistema TreatMetrix utiliza la huella IP-TCP. Se recomienda usar este no en su contra. De hecho, eso es todo por ahora. El sistema está completamente listo para funcionar, y si tú y yo pulsamos el botón de inicio, empezaremos a instalar y configurar automáticamente nuestro sistema operativo. El sistema estará listo para funcionar en unos minutos, por lo que solo tiene que esperar. Todo depende de la velocidad de tu disco duro. Para algunos, tomará tan solo 2 minutos, para los usuarios puede tomar tan solo 5 minutos. No necesitas hacer nada, todo es totalmente automático, solo presiona iniciar y comienza a trabajar en unos minutos. Bueno, ahora pasaremos a la instalación del sistema y consideraremos su punto importante. Entonces, la instalación del sistema operativo ha comenzado, irá en modo automático, pero por ahora me gustaría familiarizarlos con algunos puntos más interesantes. Primero, en algunos casos, es posible que su ISP no le permita conectarse al servidor de licencias Keygen, SH. A veces sucede. ¿Qué hacer en este caso? En este caso, en la pestaña Proxy, puede instalar cualquier proxy, por ejemplo, el mismo proxy comprado en el sitio web de Detect Expert, solo en formato SOX 5, puede instalarlo aquí. Y después de eso, todas sus conexiones, me refiero a las conexiones al sistema de licencias, serán a través de este proxy. De esta manera, puede evitar ser baneado por el proveedor. Cómodo y sencillo. Sigamos adelante. Hay un punto importante relacionado con el sistema de opciones adicionales. En la pestaña MISC, vemos el primer bloquear protocolos extranjeros. Una opción antigua, no recomiendo usarla en este momento. Sin embargo, ¿qué hace esta opción? Esta opción impide que todo el sistema antidetección utilice todos los protocolos excepto TCP. Esta opción crea reglas de firewall en el sistema host. No en el lado del invitado, sino en el lado del anfitrión. Se usaba antes, en el momento en que puedes usarlo, no puedes, ya que te será conveniente. Hay una característica única llamada procesos únicos de VM para Proxifier. ¿Qué debo hacer con esta función? Al activar esta característica, cada máquina virtual que se iniciará con un nombre ejecutable independiente. Es decir, por ejemplo, nuestra máquina se llama TestVM.
Esto significa que puede usar Proxifier en el sistema host para encontrar el proceso test.exe o simplemente escribir una regla para este proceso y siempre tendrá su máquina virtual iniciando y activando el proxy desde el Proxifier. Esto es bastante conveniente en términos del hecho de que, como ya le hemos presentado al sistema de suplantación de huellas dactilares TCP, si configura una conexión de puente de red en sus máquinas virtuales y ejecuta un disparo de proxy en la máquina host, donde tendrá su propio perfil de proxy para cada máquina virtual, esto es conveniente. Sin embargo, no olvide que activar esta opción a veces puede causar un problema por parte del UAC, Sistema de Control de Acceso de Usuario, por lo que solo necesitará ejecutar el antidetección no en nombre del usuario, sino en nombre del administrador, y luego habilitar y deshabilitar esta opción será. Disponible para ti. Pues bien, ahora estamos terminando la instalación de nuestro sistema operativo, tardó unos 2 minutos y ahora comenzará su configuración directa, así como mientras la instalación aún está en curso. También me gustaría hablar sobre el Extension Pack. ¿Qué es? Ahora, si vamos a la pestaña de extensiones, tenemos el Extension Pack, y lo tenemos una entrada antigua, aquí la borraremos, no la necesitamos. Sí, la máquina virtual está activa, por lo que no puede quitar el paquete de extensión en este momento. Te diré lo esencial. Extension Pack es un paquete de expansión de Oracle, se puede descargar desde el sitio web oficial de VirtualBox o solicitar uno personalizado a través del sitio web de Detect Expert. Este paquete de extensión permite, en primer lugar, cifrar el sistema operativo y, en segundo lugar, le permite utilizar el reenvío de la cámara en su computadora portátil. En otras palabras, si tiene una cámara incorporada en su computadora portátil, puede usarla para trabajar en una máquina virtual. En nuestra realidad, esta es una función absolutamente inútil, porque si necesita una cámara web en una máquina virtual, simplemente tome una cámara USB y agregue una cámara USB aquí en la configuración de la máquina virtual. Después de eso, la cámara USB se colocará automáticamente en su máquina virtual. De la misma manera, si necesita cualquier otro dispositivo USB, use la pestaña correspondiente aquí, o en la propia máquina virtual, en la pestaña de dispositivos aquí, hay una pestaña USB, así que seleccione los dispositivos que necesita. Si desea compartir archivos de una máquina virtual con una máquina virtual host, debe crear una carpeta compartida. En consecuencia, haga clic en el signo más que especifica la carpeta que queremos y marque 2 casillas, montaje automático y hacer permanente. Después de eso, la carpeta de su máquina host estará disponible en la máquina invitada y luego podrá transferir archivos grandes. Para información pequeña, para información textual, hay un portapapeles automático. Es bidireccional, lo que significa que puede copiar texto de la máquina virtual y en la máquina virtual. No funciona para archivos, solo funciona para texto. El modo de arrastrar y soltar está desactivado de forma predeterminada. Este modo funciona con problemas menores, pero no por culpa de Vector T13 Technologies, sino que, digamos, esto es un defecto del propio Oracle. En otras palabras, puedes encenderlo, y puede que te funcione, puede que no. Esto se debe a errores fundamentales en el código fuente de la empresa, en el código fuente del producto VirtualBox, y en nuestro caso, no tiene mucho sentido dedicar una gran cantidad de recursos a resolver y reescribir varios miles de líneas, ya que existe un modo de carpeta compartida que funcionará de forma mucho más fiable. De hecho, trabajar con antidetección es bastante sencillo en este momento. Todo se instala automáticamente. En la versión antidetección de IA,
es posible escribir un script y el sistema realizará las acciones para que registre cuentas, por ejemplo, y así sucesivamente. Pero nuestra guía está escrita para el sistema Antidetect 4 y todo funciona de forma totalmente automática. Desde el momento de la creación, desde el momento en que se pulsa el botón nuevo hasta el momento en que se recibe una máquina en funcionamiento, pueden pasar unos 5 a 7 minutos. Es decir, depende de la velocidad de tu disco duro. En la actual, no uso el disco duro más rápido, o más bien el disco duro es el más rápido, pero la placa base actual no le permite usar su máximo potencial. En la configuración actual, tengo unos 3500 MB de lectura y 3000 de escritura, que es la mitad de las cifras reales. Por el momento, las unidades Samsung 990 Pro alcanzan los 7,5 mil MB de lectura y 6,5 mil MB de escritura. Como resultado, el sistema duplicará su velocidad y recibirá un sistema completamente configurado en menos de 3 minutos. Bueno, nuestro sistema operativo está casi listo. Se está creando personalidad. Y ahora el sistema Antidetect iniciará la configuración adicional, la instalación de controladores y software adicional dentro de nuestra máquina virtual. Y también, si desea construir varias máquinas al mismo tiempo, puede crear varias plataformas. Y si los recursos de su PC lo permiten, puede ejecutar una instalación automática de un número ilimitado de máquinas virtuales. Por lo tanto, ahora podemos ver que la resolución de la pantalla se ha establecido en la más baja disponible, que es de 1366 x 768. Por mi parte, me gustaría decir que recomiendo configurar la extensión de la pantalla tanto como sea posible. Es decir, ahora vemos notificaciones emergentes sobre qué funcionalidad se está utilizando. Para que sea más fácil de ver en el vídeo, ahora aumentaré el tamaño a 1920, tal vez incluso más. Sí, esta resolución de pantalla será mejor para nosotros. Así que podemos ver, se ha instalado un WebRTC falso, se ha instalado, ahora se está estableciendo una conexión VPN. Hay una conexión VPN establecida y nuestra funcionalidad adicional ahora será, es decir, instalar el navegador Chrome, abrir puertos. Ah, por cierto, hay otro punto muy importante. Cuando instala el navegador Chrome, el perfil también se aleatoriza en el navegador Chrome. En otras palabras, cuando instalamos el navegador Chrome, tenemos un ID definido por defecto que se utiliza en el parámetros client-data. Para mejorar la estabilidad, al instalar un navegador Chrome, el client-data predeterminado se restablece automáticamente a uno nuevo. Esto equivale a crear un nuevo perfil en el navegador Google Chrome. Mientras instalamos nuestro navegador, ahora comprobaremos la geolocalización, el módulo de geolocalización en el navegador Edge. Como recordatorio, como dije anteriormente, el módulo de geolocalización en el navegador Edge está activo de forma predeterminada. Y en primer lugar, comprobemos dónde estamos con la aplicación Maps además del navegador. Permítanme recordarles que ahora estoy en Ámsterdam. Veamos dónde nos define el sistema. A veces los mapas tardan en cargarse. Y a veces no funciona en absoluto. Aún así, algunos productos de Microsoft no pueden mejorar. Bien, dejémoslo por ahora, deja que se carguen los mapas. Ahora preguntémosle a Google dónde estamos. No tenemos una conexión a Internet muy rápida en este momento, probablemente debido a la instalación de Chrome. Y no,
todo está bien, los mapas están cargados y en consecuencia muestran exactamente el lugar que elegí al crear nuestra máquina virtual, vemos Brooklyn, Nueva York, es decir, el módulo de geolocalización está activo aquí por defecto, y preguntémosle a Google justo a dónde iré a los mapas. Chromium todavía se está instalando, Chrome todavía se está descargando, por lo que ahora se ha determinado que estamos en Nueva York, pero aún se desconoce nuestra ubicación exacta. Para esto debemos hacer clic en el botón correspondiente de la funcionalidad de Google Maps. Aquí está este botón de geolocalización. El navegador pregunta si permitimos el acceso a la ubicación, permitimos el acceso a la ubicación y en consecuencia, obtenemos la misma ubicación. Esta funcionalidad es muy importante para muchos sistemas, en particular, el sistema más popular para el que es el sistema Neteller y GeoComply, por supuesto. En el navegador Edge, todo está bien, también podemos ir al recurso Web Browser Leaks. Así que ahora esperaremos a nosotros, mejor esperemos hasta que hayamos terminado por completo de instalar el navegador Chrome, ya que el sistema aún no ha terminado el algoritmo de configuración, me refiero al sistema antidetección. El navegador Chrome acaba de ser enviado como navegador predeterminado. Cometimos un pequeño error, pero no le prestes atención, no es muy importante para nosotros. El modo WebGL falso no se habilitó para el navegador Edge porque instaló esta barra de navegador idiota. Entonces, abre Google Chrome. El sistema está 100% listo para funcionar. Veamos la funcionalidad de la misma manera. Dirección IP. Vemos que todo está bien. Huella digital de Windows. Dirección IP WebRTC coincide con nuestra dirección IP, DNS T-Mobile Estados Unidos, Nueva York, todo está bien. En la pestaña WebGL, vemos nuestra tarjeta de vídeo que ha quedado expuesta, es decir, todo funciona como debería, pero si ahora vamos a Google Maps, revisemos el módulo de geolocalización y hagamos clic en geolocalización y permitamos hola. Mira lo que sucede en Google Maps incluso cuando haces clic en el permiso de ubicación, no muestra nuestra ubicación específicamente donde estamos, solo muestra un área aproximada de cómo curarlo, ve a la pestaña Chrome Flex, y aquí necesitamos encontrar. Implementación de geolocalización de WinRT y establezca esta casilla en habilitado. Después de eso, vuelva a cargar nuestro Chrome y verifique cómo funciona nuestro módulo de geolocalización ahora. Pulsamos el botón de ubicación y estamos exactamente en el punto que establecimos. Así que si necesitas una geolocalización más precisa, ya sabes cómo configurarla. En este punto, el sistema está completamente listo para funcionar y corresponde completamente a una computadora real que iría a comprar ahora en una tienda en Brooklyn. De acuerdo con sus datos, hay una coincidencia de IP completa, de acuerdo con la geolocalización, hay una coincidencia completa, también por si acaso, recomiendo, tomemos la prueba de Twillion.
El test de Twilio nos permite verificar que nuestros servicios de red están funcionando adecuadamente, es decir, me refiero a los protocolos TCP y UDP. La primera conexión UDP se realizó correctamente, la conexión TCP se realizó correctamente y TLS se realizó correctamente. Y ahora nos pedirán la única prueba que no pasaremos, que es la prueba de la cámara. ¿Por qué? Porque por el momento no hay cámara en la máquina virtual. Por lo que recuerdo, tenemos un micrófono virtual y podemos verlo. Sí, tenemos un micrófono virtual y está activo. Como podemos ver, aquí tenemos diferentes dispositivos de audio. Bueno, tenemos una cámara predeterminada, no hay cámara virtual en este caso, por lo que no tiene sentido agregarla. En principio, podemos terminar nuestras pruebas aquí. Todo funciona, todo está bien. Es decir, ahora estamos 100% en línea con el usuario real, por lo que puedes empezar. Gracias por tu atención, tenías un vector T13 contigo.